los automorfismos y las derivaciones de las álgebras de Cayley Dixon. Entonces, gracias. Bueno, antes que nada, un agradecimiento por la invitación. Las álgebras de Cayley Dixon es algo que estudié en mi tesis doctoral, y como bueno, me retiro un poco de las matemáticas, estoy tratando de retomar esto. Tal vez está un poco alejado de la práctica de representaciones. Entonces, vamos a ver. Bueno, comenzaremos unos preliminares sobre qué son las álgebras de Cayley Dixon, y comenzaremos con esto. ¿Qué es las álgebras de Cayley Dixon? Primero, consideramos un campo que no tenga característica 2 y una sucesión de elementos distintos del cero del campo. Entonces, el proceso de Cayley Dixon es una familia de álgebras indicadas por el mismo número índice de las gamas, generadas de manera inductiva, donde el nivel 0 vamos a considerar el campo, y esta función va a ser la identidad, ¿no?, para todo elemento del campo, y vamos a construirlo de manera inductiva a través de este proceso. Así es como definimos la nueva operación barra y cómo va a ser definido nuestro nuevo producto, ¿no? Esas son las álgebras de Cayley Dixon. Bueno, toman el nombre de Cayley Dixon porque la álgebra de Cayley, pues el álgebra de los cuaterniones, de alguna manera se construye como el álgebra a través de los complejos, como duplicación de complejos, ¿no? Y después se construyen los octonios como duplicación de los cuaterniones, ¿no? Entonces tenemos esto, y bueno, Dixon es el que propone esta construcción, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos? Estas álgebras tienen dimensión 2 a la n como espacio vectorial sobre el campo, y bueno, se puede construir una base estándar. Si tenemos la base del nivel anterior, podemos construir la del siguiente extendiéndola como, bueno, las del nivel como la pareja que tiene el mismo elemento, coma 0, y la base complementaria 0 con los mismos, ¿no? Y aquí, bueno, se van indicando a través de cómo se van moviendo estos de aquí, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? En el caso clásico, tenemos nosotros que cuando toda la estructura constante, todos son menos 1, pues se empieza a construir, partimos de los reales, luego los complejos, luego los cuaterniones, luego los octonios, luego los idions, y así sucesivamente se construyen todas esas álgebras, ¿sí? Bueno, hay que oprimir Creo que fue ahí está. Entonces, bueno, ese es el caso clásico. Bueno, aquí pues la idea es algo más general, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Aquí se define dentro de la misma estructura, bueno, fijando el nivel n, para no escribir tanto, pues denotamos por A, denotamos por B, y bueno, que esta sea la base canónica para el elemento B, ¿sí? Entonces entonces la función barra va a satisfacer estas cosas en el elemento básico. Bueno, al elemento del campo lo deja igual, a todos los demás le va a cambiar de signo, como si fuera la conjugación compleja, ¿no? Y luego pues vamos a tener esta situación de que invierte el producto, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, realmente lo que estamos haciendo es que a los elementos de la B, lo único que tenemos que ver es cómo interactúan con ese nuevo elemento que estaríamos nosotros colocando. En el caso, cuando colocamos este elemento aquí, lo único que estamos haciendo es tomar estos elementos y multiplicarlos por una nueva unidad imaginaria, llamémoslo así. Entonces, lo que tenemos nosotros es que estas son las reglas de cómo interactúa la estructura del álgebra B en términos de esa nueva unidad imaginaria, ¿no? Aquí, pues, si se dan cuenta, es como si tuviéramos la y cuadrada igual a menos 1. Y entonces, así es como tenemos nosotros el nuevo elemento que ya no está en la B. Y así es como interactúa el nivel anterior con el siguiente. Y bueno, de manera natural también definimos lo que es un elemento puro como la suma de uno con este elemento, ¿no? El barra, ¿no? Como hacemos en los números complejos. Bueno, la base estándar, como ya dijimos, se extiende multiplicando por ese nuevo elemento, ¿no? Nada más es como reescribir lo que ya había dicho. Y bueno, estas álgebras se van a partir en dos secciones, ¿sí? Si nosotros observamos, lo que tenemos realmente es una especie como de rectángulo, ¿no? Comenzamos con el campo, luego aquí tendríamos el A1, luego aquí tendríamos el A2, y entonces lo único que está haciendo esto es, bueno, tienes este generado, bueno, ¿cuánto le falta para construir todo el resto del álgebra, ¿no? Entonces eso lo hace como en el nivel D. ¿Por qué? Porque lo podría hacer desde aquí para construir esto,
o lo puede ser de aquí a acá, o si la estructura sea más grande, simplemente estamos partiendo el álgebra en dos partes, ¿no? Entonces, ¿qué propiedad tiene este asunto? Bueno, tenemos una especie de factorización, ¿no? Para cada elemento, o para cualquier básico que genere el álgebra, existe uno en este conjunto, de tal manera que se factoriza, y entonces podemos nosotros de alguna manera tener una descomposición como elementos en este conjunto y elementos en este conjunto. Bueno, y bueno, simplemente expresamos ya como combinación lineal de estos dos, ¿no? Bueno, entonces a este se le llama nivel de expansión de, porque bueno, insisto, no tienen por qué ser del mismo tamaño los conjuntos. Perdón, ahí dices E sub i más 2 a la n-1 va a ser igual a E sub i veces E sub i veces E. En la segunda regla. Aquí. No, vamos arriba. Aquí. ¿Qué es E? La E es una nueva unidad que estamos metiendo. Como que metes en esta parte de aquí. Es la unidad del... Ajá, la nueva, la que no está en B. La nueva unidad. Se da cuenta que cuando tú lo construyes, cuando construyes el álgebra, aquí. Ajá. Entonces tú tienes, digamos, acá. Tienes la base que genera el nivel anterior. Sí. Entonces lo único que haces cuando haces las parejas, simplemente lo que haces es los mismos elementos de la base los metes en las segundas componentes. Sí. Eso sería tu nueva unidad. Entonces todas estas se van a construir así, colocando esa nueva unidad multiplicada por las anteriores. Eso es lo que te dice esta relación. Porque estas se acaban hasta este nivel y aquí con estas construyes las demás. Es como si nada más tuvieras este nivel, colocas una unidad, multiplicas todos los que te generan y ya te generaría todo el álgebra. Okay. Entonces, es como cuando tienes los complejos. Si tú agarras los complejos y le pegas la J, con la J ya generas la J, el 1 y la I, y ya generas todos los cuaterniones, como álgebra. ¿Sí? Ajá. Entonces, E es la identidad de B. Sí. Okay. Del paso anterior. Exactamente. Bueno, ya teníamos eso, ahí está. Bueno, sobre esta estructura nosotros podemos definir un producto interno de esta manera. Uno con el, bueno, aquí ya le podríamos llamar conjugado. Y así como se hacen los números complejos. Y bueno, en el caso de los niveles, de los elementos básicos, pues tendríamos una expresión de esta manera, ¿no? Bueno, dentro de esta estructura vamos a definir lo que es el conmutador de manera clásica, el asociador. ¿Por qué? Porque las estructuras no necesariamente son asociativas. La norma como el producto de con su conjugado. Y bueno, en un caso particular, cuando se hace el producto interno con el 1 y la x, tendríamos esta expresión, ¿no? De la misma manera como pasa en C. Y bueno, de estas cosas se van a tener estas identidades. Si nosotros hacemos el producto con otro, bueno, aquí está diciendo que el conjugado es el punto del producto, ¿no? Es lo que está diciendo esto. La norma, pues de alguna manera se está construyendo, se relaciona de esta manera con la suma, y aquí tenemos una relación con respecto al intercambio de producto, del orden del producto, ¿no? Que de alguna manera se genera, este elemento se genera como elemento de A y de B y del 1, porque esto es un número, un escalar al fin y al cabo. Perdón, en el caso de los reales complejos, hasta los octoniones, la norma te da un número en el campo real. Sí, claro. Lo mismo sucede para... ¿Eso siempre sucede? Aquí la idea es que este objeto Ajá. cae en el campo donde estamos trabajando. Ok. Bueno, ¿qué más? Bueno, vamos a la parte no asociativa. ¿Qué cosas tenemos aquí en no asociativo? Primero, en el caso clásico, pues estas cosas no son conmutativas, tampoco son asociativas. ¿Sí? Este está tomado en los cuaterniones y este está tomado en los octavos. ¿Sí? Bueno, entonces, pero sin embargo tenemos una relación de flexibilidad. Se puede hacer este tipo de asociación. XY con X menos X con XY da 0. ¿Sí? Esto de alguna manera se demuestra simplemente descomponiendo las cosas. Primero, bueno, este operador es un operador distributivo con respecto a la suma, y entonces de ahí es donde se obtienen las relaciones de este asunto, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? Un primer lema nos dice que si nosotros tenemos tres elementos, un elemento que es asociativo con todos los demás en la parte de en medio, resulta que solamente sucede cuando es un elemento del campo, ¿no? Obviamente estamos partiendo cuando esta cosa no es conmutativa, solamente cuando este es un elemento del campo. Pero lo mismo, ¿no? Se descomponen las cosas en componentes, etcétera, etcétera. Se hacen las distribuciones, y al hacer las relaciones no queda más que forzar que para que las relaciones se obtengan, la y tiene que estar solamente en el campo. Y otro lema técnico muy sencillo de demostrar simplemente de las expresiones, pues es que si tuviéramos nosotros esta expresión
tenemos las componentes con elementos en el nivel anterior, ¿no? Y si los elementos están en el campo, pues claramente esta cosa está en el, una cuenta inmediata demuestra que, perdón, esta es una hipótesis. Siempre que están en el campo, se cumple esta relación. Esta relación de aquí se llama la relación de alternancia. ¿Sí? No siempre se vale, ¿no? Cuando en el caso de la n, cuando n mayor o igual que 4, vamos a tener esta relación solo cuando estas cosas están en el campo, ¿no? Si las estructuras son menores o iguales a 3, pues simplemente siempre van a ser alternativas, y en caso de 2 y 1, pues es asociativo, entonces ahí no tenemos nada que hacer, siempre se vale. ¿Sí? Bueno, otro lema bastante importante es que si tenemos dos elementos conmutativos, ¿sí?, entonces el álgebra generada por estas tres cosas resulta ser conmutativa. ¿Sí? Entonces, eso va a ser un resultado importante. Y bueno, una definición clásica, pues una derivación, pues tenemos una mapeo lineal que satisface la relación del iris, ¿no? Y bueno, hasta así es como se denotan las conjuntos de derivaciones sobre el álgebra, ¿no? Eso es clásico, ¿no? Como álgebra, en las álgebras de Cayley-Dixon vamos a tener que las derivaciones van a cumplir estas condiciones. Tanto la derivación de un objeto como el 1 van a ser ortogonales, ¿no? Así como la derivación y el objeto son ortogonales. Vamos a tener esta relación, que es una especie de anticonmutatividad, intercambiando el operador derivada, y el elemento que estaríamos insertando nosotros a nivel anterior siempre tiene derivada cero, derivación cero. Bueno, este autor fue una de las personas que estudió mucho las álgebras de Cayley-Dixon, y bueno, él conjetura que si tuviéramos dos objetos de tal manera que fueran asociativos, sí, solo sí, son linealmente independientes. Esto era un problema abierto hasta los 80, realmente, como les digo, me desconecté un poco, no sé si ya está resuelto este problema. Pero, donde me basé para este artículo, ellos hacen un caso especial de esta estructura. Con todas estas condiciones, primero, si tuviéramos tres objetos que son asociativos para todo elemento Y, si tomamos las descomposiciones de cada uno de los elementos y tomamos estos que son lo que le llama el autor como las purificaciones, lo que estamos haciendo simplemente es quitarle la parte real al elemento Z1, y tenemos estas condiciones extras, el álgebra generada por estas tres cosas es una álgebra conmutativa de dimensión a lo más 2. ¿Sí? Entonces, pues de alguna manera son linealmente dependientes, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo todo esto de manera un poco rebuscada. Bueno, aquí se ocupa mucho el resultado porque en algún momento se hacen las operaciones, se demuestra que el Z1 conmuta con Z2 y que el Z1 conmuta también con Y2, se considera la álgebra generada y de ahí es donde se obtienen los resultados. Y luego lo que se demuestra es que este elemento tiene que ser cero, eliminándolo por los respectivos casos que van a aparecer. Bueno, todo esto se utiliza para hacer una prueba alternativa de lo que se conoce como el teorema de Schaffer. El teorema de Schaffer lo que nos dice que si nosotros tenemos un campo de característica que no sea 2 y 3 y tenemos una derivación en algún nivel de álgebra de Cayley-Dixon, si nosotros tomamos la derivación sobre él, la descomponemos con sus respectivas componentes, ¿sí?, en el álgebra B, porque bueno, siempre es un elemento de B más un elemento B por E, tenemos que si tomamos un elemento de B, resulta que la segunda componente siempre se anula. O sea que las derivaciones, el nivel anterior es invariante bajo las derivaciones de las derivaciones del nivel siguiente. Y entonces eso va a generar que las derivaciones literalmente sean extensiones naturales de las derivaciones del nivel anterior. Entonces quedan bien caracterizadas en términos del nivel anterior. Eso es lo que nos dice el teorema de Schaffer. Y en algún momento se hace el uso de que del caso particular de la conjetura de Yu. Aquí donde dice f de x y g de x están en B, ¿quiere decir d de x? No, lo que pasa es que cuando uno toma, esto es una función que va de A en A. Sí, pero ahí en d mayúscula de x es igual a d minúscula de x más g de x veces d, a la izquierda. D minúscula era f, ¿no? D mayúscula de x es igual a d minúscula de x. Era la f, ¿no? ¿Más a la izquierda? Sí. ¿Arriba? ¿No? ¿Arriba?
derecha, abajo, Después segundo renglón X. con descomposición de La D minúscula. Ese es F. Ah, sí, perdón. Sí, perdón. Ok. O esta, más bien esta era la leche. No quieres hacer una porque abajo vienen esas Perdón, tres. sí. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas del teorema de Schaffer? Bueno, tenemos nosotros que, este pequeño lema, que si nosotros tenemos un elemento puro y básico, bueno, lo vamos a tener que siempre va a tomamos este espacio generado por el 1 y por ese elemento puro, siempre va a haber una derivación cuyo kernel es X. ¿Sí? Eso es un resultado que se obtiene a través del teorema de Schaffer. Otro es que si nosotros descomponemos, tomamos el álgebra y consideramos todas las posibles derivaciones, entonces si la n es mayor o igual a 4, entonces la intersección de todas las derivaciones resultan ser de 3 en adelante. O sea, después de que pasa el análogo a los octonios, todo eso, las intersecciones de las derivaciones es 0 para ese conjunto. En el caso de 0 y 1 es la misma álgebra y en 2 y 3 es el campo, ¿sí? Sobre la intersección de todas las posibles derivaciones. Bueno, a partir del teorema de Schaffer vamos a estudiar lo que son los automorfismos de las álgebras de Cayley-Dickson. Bueno, aquí la idea de las álgebras de Cayley-Dickson, los automorfismos es de, bueno, si las álgebras de Cayley-Dickson se están construyendo de manera inductiva, lo natural es pensar que de alguna manera hay una relación inductiva sobre los grupos de automorfismos. En el caso del clásico de las álgebras de Cayley-Dickson, pues no tenemos, en las primeras no se nota un patrón, porque si empezamos con los reales, el grupo de automorfismo es la identidad. Si nos vamos a los complejos, es Z2. Si nos vamos a los cuaterniones, es SO3. Si nos vamos a los octonios, es G2. Entonces, como que no hay un patrón. Y el patrón se construye después de los octonios. La siguiente estructura que se conoce en los idios, el grupo de automorfismo resulta ser G2 más S3. Luego la siguiente álgebra se dieron cuenta que es octonios más S3 más S3. Y empezaron a encontrar un patrón. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Bueno, empecemos primero, pues un automorfismo, pues ya nosotros tenemos que el grupo de automorfismos es isomorfo al grupo de automorfismos, a un subgrupo de automorfismo del siguiente nivel. ¿Con qué característica? Pues simplemente hacemos la extensión natural, ¿no? Así de sencillo. Bueno, eso es, digamos, eso de alguna manera ya entablase una relación entre una estructura y la otra. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, para cualquier elemento en el automorfismo, si nosotros tomamos los elementos puros, al transformarlos, siempre van a caer elementos puros. Los elementos puros son invariantes bajo transformación. Es como cuando uno agarra los complejos y les quiere meter un grupo de automorfismo como álgebra, la parte real se va a la parte real. Y lo único que tienes que hacer es mover la parte imaginaria, ¿no? En el caso de los cuaternios, ¿qué es lo que tenemos? Igual pasa lo mismo, el 1 siempre queda, el espacio de los reales queda invariante bajo el C. Y entonces lo único que hay que hacer es mover el espacio 3 dimensiones. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues la I la mandamos a un vector unitario, la J la tenemos que mandar a otro vector unitario, pero que tenga que ser ortogonal al que le habías transformado. Y el tercero queda relacionado con el producto vectorial. Y así es como se tendrían los automorfismos de los cuaterniones, ¿no? Y bueno, en el caso de los octonios es un poco más complicado, eso lo demostró Jacobson, que es el grupo seccional G2. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que, conserva el conjugado y conserva el producto interno. Esas son cosas importantes que tienen los... ¿Quieres decir que la conjugación de z de x es igual al sigma de x, perdón, es igual a sigma de x conjugada? Porque lo que dice eso es que sigma de x siempre es igual a x para todo. Sí, ahí hay una. Ah, no, aquí es error. Conjugación de sigma de x. Aquí es pero aquí falta un sigma, ¿no? Que hay una conmutatividad, bueno, que son conmutativas las operaciones, perdón. Sí, ok. Error tipográfico de nivel personal. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, lo que les acabo de decir es esto. La nueva unidad imaginaria va a ella a su negativo, lo mismo que pasa con la I. Va a la I o a la menos I, punto. Entonces ahí hay posibilidades de que haya un Z2, ¿no? Y todo lo que está después del nivel 3 queda invariante bajo el automorfismo. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo.
Si partimos el álgebra, ahí está el nivel 3 y todo lo demás, cuando se transforma, va para ahí. Eso es una de las características que tienen los automorfismos de estas álgebras. Y aquí viene un lema bastante fuerte en notación, que si tenemos un campo de características que no es 3 y 2, cualesquiera dos enteros con estas características, al construir este número se puede construir este automorfismo. ¿Sí? Va definido en el nivel antes de la m, después de la m, antes de la m, después de la m. Todo esto sobre elementos puros, esto sobre todos los elementos, y nosotros tenemos ¿qué vamos a tener aquí? Bueno, que de alguna manera este automorfismo se va a extender de forma única como automorfismo de toda el álgebra. ¿Sí? Y si se cumple esta condición, también vamos a tener lo mismo para este automorfismo. Y lo interesante es que si nosotros esto es para cada m entre el 0 y la n, si nosotros agotamos la m, resulta que tenemos estas relaciones. Aquí nos están diciendo que este tiene orden 2, orden 3. De alguna manera tiene cierta relación con el S3, ¿no? Y bueno, y tienen esta relación de conmutación, ¿no? No es propiamente una conmutación por el cuadrado, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos que de manera natural, si tomamos el grupo generado por estos dos, pues la suma directa está contenida en este conjunto, ¿no? Pero no sabemos si agota todo, ¿no? Eso es lo que no sabemos. Y bueno, lo que vamos a tener antes de llegar a la conclusión de esta plática es que si tomamos un campo con las mismas características, tomamos una álgebra de Cayley-Dixon, un automorfismo, y vamos a ver que existe un elemento que está después del nivel 3, de norma 1, que de alguna manera captura toda la información de lo que se transforma después del nivel 3. Perdón, lo que está antes del nivel 3. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me va a servir esto? Bueno, todavía no. Entonces, la parte interesante, antes de verificar el resultado final, es que si tenemos con las mismas características un automorfismo y demás, estos dos automorfismos que definí antes, existen dos potencias que multiplicados al automorfismo lo mandan al nivel anterior. Entonces, eso es algo importante porque esto provoca que los automorfismos de la A queden controlados en términos del automorfismo del álgebra anterior vía una potencia adecuada de los dos automorfismos que se definieron antes, ¿no? Que son estos. Y entonces, ¿cuál es el resultado fuerte de los automorfismos? Es uno que propuso Joachim Santay en el 89. Fueron que si tenemos un campo con estas características y tenemos una estructura para el nivel mayor o igual que 4, si esto no se cumple, entonces es Z2. Y si esto se cumple, es S3. Y entonces, si observamos el caso de la estructura clásica de las álgebras de Cayley-Dixon, que este es menos 1, claramente estos son los reales, y entonces, pues, por eso es S3. Y bueno, ya para el final, bueno, también hay una especie como de, bueno, si yo puedo definir dos estructuras constantes para construir dos familias distintas de álgebras de Cayley-Dixon, entonces vamos a ver que estas álgebras van a ser isomorfas. Bueno, todas las familias de álgebras serán isomorfas elemento a elemento, si solo si tenemos esta relación y cada una son isomorfas en el nivel anterior. Como que se van haciendo escalón a escalón, ¿no? Y bueno, ya en particular, para las álgebras de Cayley-Dixon clásicas, pues tenemos que lo que les había comentado hace rato, ¿no? La identidad Z2, SO3, G2 para los octonios, los Sidion G2, S3, y así sucesivamente. Va a ser G2 más la suma de S3, ¿no? Dependiendo cuántos n-3 niveles, porque pues el asunto es que de 3 en adelante es cuando el proceso se hace totalmente recursivo, ¿no? Y bueno, es todo lo que... Gracias. Gracias. ¿Hay una pregunta? Sí, hay una pregunta. Si regresas a sacar una, esto es para los clásicos, pero en general, después de tener G2, estás agregando S3, S2, ¿va? Sí, como con eso. Todo dependiendo de las características de estos. Son como combinaciones. Así, si lo quisiéramos ver general, sería como una suma de estos más otra suma de estos, ¿no? En el caso de las clásicas, pues es que este nunca se va a dar, ¿no?
Sí, pero en otros casos puede aparecer TC2, Sí. Z2. Y en general, a ver, sí, y la componente conexa de la identidad a partir de cierto punto es G2. Sí, sí. Y nada más aquí, bueno, mencionar, esto fue lo último que estudié con el doctor Moreno, sí, antes de que falleciera. Sí. Aquí, ahorita que mencionaban hace rato las álgebras de Hopf, una de las cosas que quería hacer el doctor Moreno era estudiar estas cosas desde el enfoque de la deformación del álgebra de grupo Z2. Hay una construcción de la deformación del álgebra de Z2 para construir estas álgebras, metiéndole ahí un peso al producto de los generadores, y ahí sale toda una estructura de cociclo y que satisface el diagrama de no sé quién, y al final no lleguemos, vamos a nada. Y otra cosa, ahí en lo clásico te sale el G2 compacto, pero hay esta situación split en que te saldrá el G2 no compacto, ¿no? Y creo que esos son todos, bueno, al menos sobre los reales. ¿Cómo consigues el G2 no compacto? En algún momento en vez de poner 1, en vez de tomar -1, tomas 1. Ah, Sí. Para que salgan los octonios split. Ajá. Pasas de los cuaternios usuales a octonios split agregando un cuadrado, un cuadrado positivo, ¿no? Sí, te da un G2. cuadrado positivo. Y creo que esos son todos, ¿verdad? Aún sobre cualquier campo, yo no estoy seguro, a lo mejor viene Jacobson, tendrá unos artículos. Sí, yo creo sí, que esos porque no son Jacobson los fue el que encontró, Sí. él es el que encontró muchas relaciones ahí, G2 y las álgebras de Arquímedes. Bueno, y también lo puedes hacer sobre los complejos, está el G2 complejo. Sí. Sí, sí, porque aquí el campo queda abierto. Sí. Sí. Porque sí, es un campo finito, ¿no? Sí. Perdón, ¿y el tema clásico cuando tomas F igual a R? ¿O aquí No. Bueno, F igual a R y toda la estructura constante es -1. Sí. O sea, los cuadrados son ¿Qué te da -1. -1? Sí, o sea, cuando uno define las álgebras de Cayley-Dixon, hay una estructura, aquí está, son constantes, y aquí es donde interactúan las constantes. Si uno recuerda la de los complejos, aquí es -1. Sí. Y en el caso de los reales, esto es la identidad. Entonces está la multiplicación compleja. Pero si uno se va al siguiente nivel, ya estos numeritos son complejos. Y este sigue siendo -1, y aquí ya aparece la conjugación compleja. Y eso ya son los cuaterniones. De hecho, el puro signo, ¿verdad? Te detiene. Sí, el mismo signo. Por eso aquí decía yo que cuando todos son -1, esa es la familia. Sí, y esto me parece que Artin fue el que le puso el nombre de las de Cayley-Dixon. Y luego, si de los complejos te pasas al siguiente nivel, pero con 1 te dan las matrices 2 por 2. Sí, exactamente. Es una construcción más o menos parecida a la que hacen la de Clifford, ¿no? Sí, Pero la diferencia es que Clifford es asociativo. Ah, sí, Esa es la pequeña diferencia. Claro, a Clifford y Cayley-Dixon coinciden hasta aquí. Sí. Porque esta álgebra es asociativa pero no conmutativa, y esta es alternativa, nomás asocias cuadrados, y de aquí para adelante hay divisores de 0 y reflexividad, no hay asociación. Pero eso es asociativo con potencias. Se puede definir la potencia x a la n sin paréntesis. Sí, es una álgebra de potencias asociativas. Sí, de potencias asociativas sí es, no más. O sea, el álgebra, es más, en los octonios, el álgebra, bueno, en general en una álgebra alternativa, el teorema de Artin te garantiza que el álgebra generada por 3 elementos, por 2 elementos es conmutativa. Son como copias de los cuaternios en una álgebra alternativa. En el siguiente nivel, aquí lo único que puedes asociar es un solo elemento, el álgebra generada por un solo elemento, como si fueran polinomios. Sí. Es lo más asociativo que tiene. Y bueno, aquí hay muchas cosas, ¿no? Inclusive hay relaciones entre octonios y álgebras de Clifford y demás. Pero entonces, usando gamma n igual a 1, ¿tienes toda esta lista o hay un límite al que llega? No, o sea, es que tú cambias esto y cambia toda tu estructura, ¿no? O sea, le puedes ir poniendo los valores que tú quieras. Ajá. Entonces son distintas álgebras las que te van saliendo, te va a salir toda una familia de álgebras. ¿Y hay algo relacionado con el resultado final para...? Exactamente, para garantizarte cuando estás hablando de lo mismo.
Ajá, pero como el resultado final se tiene para gamma n igual a más 1, Sí. ¿sí? Ahí sí te das cuenta cuál sería. Vámonos al final. Si tu gamma n fuera 1, Ujú. entonces quiere decir que este no está en los reales, ¿no? Sí. Entonces el grupo automorfismo es Z2. Cruz el anterior. Eso es lo que me gusta. Entonces, como decía el doctor Quiroga, vas brincando de uno dependiendo si está. Pero ese es en el caso clásico, ¿no? Sí. Si hiciéramos así, puros unos y menos unos alternados ahí de manera aleatoria, en algunos aparecerá sumar S3, en otros aparecerá sumar Z2, pero siempre va a llegar un nivel donde tienes que partir, o sea, siempre partes desde el Ah, ok. del nivel 3. Ah, ok, sí, sí. Sí, del nivel 3. Ya de- Ajá, literalmente algo como G2. G2. Sí. Son muchas las cosas en matemáticas que cambian a partir de 4. Sí, claro. Claro. De hecho, también si por ejemplo tomas F igual a Q, pues hasta ya no nada más el signo, ¿no? Sino la racionalidad Sí, de sí, gamma, sí, claro. Q3. Claro. Sí, o sea, cambia mucho es lo que muy parecido a lo que hace un álgebra lineal con Z, álgebra lineal con R, ¿no? Hay distancias abismales, ¿no? Sería bueno, no sé si sea posible, pero así sale G2, que se pudiera ver algo parecido, bueno, sí lo hay, ¿no? Pero para los otros excepcionales. No digo, bueno, sí hay eso, ¿no? De que son automorfismos de ciertas álgebras, pero que hubiera una secuencia ahí que algo diera, ¿no? Ah, sí. Pues inclusive estas álgebras están muy bien caracterizadas, por ejemplo, su graduación está muy bien caracterizada. Son Z2 a la N. Z2 a la K, donde K corre de 1 hasta N. Con álgebras de Giordano tienes F4, F6, F7 y E8. Que hubiera una construcción que te diga, va oscilando, luego ya llega a ese excepcional, y luego me sigo agregando cosas discretas. Sí, para lo que se está haciendo al fin y al cabo, ¿no? Para tratar de construir como GK y FK y EK para generar de cierta manera. Sí, bueno, ya se pueden, pero Bueno, sí, o sea, como el plano proyectivo octoniano, grupo de automorfismos. o sea, lo que estoy pensando es que si se pudiera meter en unas series así como Kelly Dixon, donde apareciera una construcción, ¿no? a lo mejor sería una construcción que ya, se vería ya. extraña, Sí. pero el que tuviera que ver con las excepcionales diría, mira, no es tan extraña. Sí. Pues aquí la parte el que alcanzó a visualizar, ¿no? Cómo construir todas esas familias de álgebras del anterior, ¿no? O sea, o sea, el que generaliza esta teoría no fue este cuate, ¿cómo se llama? Fue Artin, realmente, el que presenta, y le llama Kelly Dixon porque por la manera en cómo construyen los octonios a partir de los cuaternios. Entonces, el que propone esta manera de multiplicar es Dixon, por eso se llaman así, Kelly Dixon. Pero el que propone así en general ya para toda la familia un número infinito de estructuras constantes fue Artin. ¿Y Kelly lo propuso en el caso de los octoniones? No, Kelly construye los octonios, ¿no? Sí, los Son octonios. los Sí, porque él construye los octonios a partir de los cuaterniones. Octonios, De los cuaterniones de Hamilton. Sí. Números de qué. Sí. Y Se llaman octonios y no octonios. sí, los octonios son números de Kelly. Sí. Pero hay algunos historiadores que ponen a otro autor que supuestamente los encontró tantito antes. Quizás algún ruso o algo así. No, un inglés, no recuerdo el nombre, se me escapa, pero fue como de manera independiente, ¿no? Pero como el nombre de esta persona al olvido, ¿no? Y todo se remonta más o menos a esa inspiración de Hamilton de vamos a inventar más raíces de menos. Sí, lo que pasa es que el problema original se supone que era encontrar una álgebra normada, ¿no? La norma de un producto es el producto de las normas. Y la idea de Hamilton fue que no se podía en 3. Sí. Y ahí está la famosa relación del puente de Dublín, ¿no? Sí. Que está la placa y todo. Y ya con 4 obtienes el producto vectorial y el producto escalar. Es más, esos productos nacen ahí.
y luego se emancipan. Se emancipan del producto cuaterniónico. Hablando de separaciones, ¿no? ¿Hay otra pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias. Tenemos un descanso de 30 minutos y